Vamos con la ponencia, exacto, de Rodrigo, dedicada a la planificación estratégica para la acción climática. No, 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 me siento, estoy esperando que ya acabe la cosa. Sí, eh, pues no, no sé todavía. No, es esta, es esta. Pásalo al escritorio. Está en el escritorio. Seguida estará. Ahora. Vale, a ver, mm, vamos a tener que ir muy atrás, ¿no? Y vamos a empezar un poco por cuáles son los conceptos generales que están detrás de la planificación estratégica, o por lo menos del trabajo que yo desarrollo e intento que se implemente, ¿no? Lo primero que pueden ver esta imagen es una bola de cobre en medio de una extracción a cielo abierto en Sudáfrica. Es una instalación de arte, no es una bola de cobre real, pero viene a representar lo que es el aprovechamiento de todo el esfuerzo que hay que hacer, ¿no? Para sacar el oreo y transformarlo, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es la cuestión? ¿Cuál es la lectura de fondo de aquí? Que toda esta transformación del territorio, en este caso de la mina a cielo abierto, requiere una energía para sacar un material que después se transporta hasta otro lugar en el que se transforma, que requiere una energía de transformación, que después requiere otra segunda transformación como producto útil, sean cables, sean circuitos, sea lo que sea, que después se ensambla, se vuelve a transformar, se vuelve a transportar, etcétera, etcétera, hasta que llega a nuestros bolsillos, ¿no? Pues como teléfono móvil, como televisor, como materiales de construcción o como lo que sea, ¿no? Y en este mundo vivimos, ¿no? Toda la transformación que tenemos pendiente, toda esta transición energética, en el report del riesgo de suministro de materiales que redacta la Unión Europea en el año 19, bueno, hace una clasificación de cuáles son los tipos de materiales, sobre todo tierras raras, pesadas y ligeras, que corren riesgo de suministro para, no sé si se ve, sí, vale, perfecto, para construir todos los dispositivos que son necesarios para la gran maquinaria que nos permitirá esa transición, supuestamente, ¿no? Estamos hablando de los dispositivos de generación energética, de la electrificación de la movilidad o de todo lo que tiene que ver con defensa y espacio, que no es otra cosa también que el desarrollo tecnológico, análisis de datos y todo este tipo de cosas, ¿no? Gracias. No. Bien, de nuevo, esto tiene una dependencia energética. La energía es economía. Lo que están viendo en la pantalla es el coste actualizado del precio del petróleo desde el año, pues desde después de la Segunda Guerra Mundial hasta prácticamente nuestros días, ¿no? Entonces podemos ver que en los gloriosos 30 hay un abaratamiento progresivo del petróleo, o sea que es justamente el periodo en que nuestra economía aumenta en números constantes y amplios, ¿no? Lo que llamamos la sociedad del bienestar, ¿no? Todo el proceso de reconstrucción de Europa y de hegemonía occidental de Estados Unidos. En el año 73, con la guerra israelo-árabe, que seguro que les suena porque estamos viviendo una situación parecida,
los países árabes, que en ese momento estaban bastante más consolidados que ahora, suben el precio del petróleo y se produce la primera crisis del petróleo. Bueno, hay un aumento que se ve en los gráficos. El siguiente aumento que ven es la guerra Irán-Irak, que Irán cerró el Golfo de Hormuz durante una semana y produjo un pico en el precio del petróleo muy alto. También estamos viviendo una situación similar que no sabemos cómo va a acabar. Después hay una serie de crisis, por ejemplo, la crisis de después de las Olimpiadas, la crisis del 93. Incluso hay una bajada cuando la caída del tigre asiático en los años finales de los 90, hasta que llegamos a la crisis que más tenemos presente nosotros hasta hoy, con permiso del COVID, que el precio aumenta hasta que hay un colapso económico y una bajada de los precios del petróleo, que se vuelve a recuperar. Y aquí hay una crisis que no tengo identificada, no recuerdo muy bien qué es, pero por ejemplo, hay una que es en el año 91. Esta es la guerra Kuwait-Irak. No, a ver, la guerra de Kuwait. O sea que también hay una relación clara, ¿no? Entre quién tiene el control de los recursos y lo que esos recursos cuestan. Y esto es el COVID, ¿no? O sea, vemos que más o menos, de una manera u otra, hay una correlación bastante clara, ¿no? Entre lo que nos cuestan las cosas y la disponibilidad de energía. Y no solo eso, sino que cada vez consumimos más, ¿no? Desde el principio del siglo XIX hasta hoy, pues bueno, vemos cuál es el crecimiento exponencial, no solo de las renovables, ¿no? Que están aquí como en último término, en una fracción bastante escasa, ¿no? Sino de todo el esfuerzo este que estamos hablando de 2015 de descarbonizar, pero que realmente no está sucediendo, ¿no? Aquí hay un piquito, esta es la crisis de 2018 y esta es la crisis del COVID. O sea, el consumo basal de energía a nivel global, o sea, lo que nosotros podemos renunciar quedándonos en casa, es esta insignificancia que hay aquí, ¿no? Bueno, hay un francés que se llama, si no me acuerdo, Jean-Marc Jancovici, que dice que nosotros para descarbonizarnos tenemos que bajar un 4% nuestro PIB anual hasta 2050, ¿no? Para conseguir el objetivo de descarbonización que Canarias muy optimistamente se ha puesto en 2040, ¿no? Que es como dar el triple mortal, ¿no? Entonces, claro, ese 4% es lo que bajamos en el COVID. O sea, somos capaces de soportar una crisis durante 25 años hasta 2050, ¿no? Casi casi quedándonos todos en casa y reduciendo al mínimo los niveles de consumo y de movilidad. Yo lo veo difícil. Y bueno, este gráfico es, a ver si está aquí, pues no me acuerdo, de Robbie Andrew. Esto lo que representa es la curva de mitigación de los efectos del calentamiento global. O sea, para mantener acotado a 1,5 grados el incremento de temperatura global, teníamos que haber empezado a tomar medidas en el 2000, ¿no? A medida que pasa el tiempo, la curva de mitigación es más inclinada, que es lo que quiere decir que las medidas que tengamos que implementar serán más drásticas, ¿no? Y como vimos, no solo no las implementamos, sino que seguimos incrementando el nivel de consumo, ¿no? El nivel de consumo que, por cierto, tiene que ver con la capacidad económica de los países y de la capacidad económica social, ¿no? O sea, la gente rica consume más, los países pobres consumen menos, ¿no? Así resumido, rápido y mal. Pero las emisiones de CO2 no son nada más que una fracción del problema, ¿no? Antes comentaba Juan, creo, la problemática analizada por John Rockström en el instituto ahora no sé si es Estocolmo o de Oslo, pero bueno, es una universidad del norte, ¿no? Un instituto de investigación del norte que establece 9 umbrales de sostenibilidad en la Tierra, de los cuales ya hemos sobrepasado 6. El de la aportación de CO2 al, a la atmósfera, junto con el incremento de la radiación, porque claro, todos estos son fenómenos que se retroalimentan, ¿no? Pues la integridad de la biosfera, hay pérdida genética y hay pérdida funcional, los cambios de los usos del suelo, sobre todo por la deforestación para la agricultura y la urbanización, la disponibilidad de agua de consumo, tanto la superficial como la freática están comprometidas. Los flujos bioquímicos se deben sobre todo al fósforo y al nitrógeno que se usa como fertilizante en la agricultura. Y después casi casi la acidificación de los océanos está ahí, porque cada vez las noticias son más alarmantes
de cuál es la situación, la carga de aerosoles atmosféricos. Todo esto tiene que ver, a ver, no soy biólogo, pero tiene que ver con las emisiones tanto pues yo qué sé, el polvo del Sáhara es un aerosol, por ejemplo, y, los químicos que utilizamos para la industria, y la reducción del ozono atmosférico, que es la única cosa que hemos hecho bien milagrosamente en los años 80, cuando hubo el problema del agujero de la capa de ozono, ¿no? La introducción de nuevas entidades, que es el último análisis que actualizó este instituto, tiene que ver sobre todo con la introducción de agentes exógenos a la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar en los microplásticos, ¿no? Que son un problema real porque alteran los ciclos hormonales de los seres vivos. Bien, esto es la fórmula del urbanismo ecosistémico. Salvador no lo explico hoy. Bueno, yo no sé si Jordi lo llegó a comentar, porque se lo comentó antes. Yo estuve trabajando un tiempo con Salvador y que la base de lo que hace la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, o lo que hacía la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona y hace Salvador, y yo hago por mi cuenta también, pues como una especie de jockey mezclando de un lado y de otro, ¿no? Probablemente que son muchas cosas de muchos sitios, ¿no? Pero bueno, las juntas y construimos un relato, ¿no? Lo que viene a decir es que el uso de la energía es inversamente proporcional a la cantidad de individuos y a la diversidad que hay en un determinado conjunto, ¿no? Y esto sirve para los ecosistemas, que es una teoría que desarrolló Ramón Margalef, comentaba Salvador que era su maestro, que es el primero que introduce la teoría de la información en los sistemas vivos y que aplicado al urbanismo también funciona, ¿no? En la medida que existen usos complementarios dentro de un determinado contexto urbano, ¿no? Que hay una mezcla de usos, que hay mayor diversidad, que hay mayor intensidad, pues somos capaces de minimizar los costes de energía. O sea, si vivimos a las afueras, si vivimos en Santa Brígida y tenemos que ir a La Ballena o no sé dónde a comprar, necesitamos un aporte suplementario energético, ¿no? Que en este caso se llama petróleo, y que si no es petróleo es carga energética, se produce en la central térmica, pero es energía fósil igual, ¿no? La mayor parte de las veces. Y bueno, como han ido explicando los compañeros ponentes, que vemos que la fracción en Canarias pues, es especialmente baja. No solo eso, a ver, hay un estudio que ahora no soy capaz de reseñar, pero estuve consultándolo para el primer trabajo que hice para el Gobierno de Canarias de los indicadores de sostenibilidad urbana a nivel territorial. Tenerife consume 27 islas a nivel territorial para poder desarrollar sus funciones cotidianas, ¿no? O sea, turismo, la gente que vive toda esta historia, pues son 27 territorios, ¿sabes? Es el consumo energético de un territorio 27 veces más grande, ¿no? O sea, es brutal. Vamos fatal de tiempo, ¿no? Ya me pasé. Un poco. Yo puedo acabar aquí, después discutimos. Hay más cosas. A ver, ahora están todos los estudios estratégicos que he hecho y lo que he producido. Por ejemplo, estos son estudios climáticos que hice para un plan de renaturalización de los barrancos en Santa Cruz, que en este gráfico vemos cómo el régimen de lluvia, si analizamos los cuartiles, en el último siglo va disminuyendo, cómo los fenómenos de lluvia extrema son cada vez más recurrentes y más intensos, cómo la temperatura cómo la temperatura media en el último siglo aumenta también, ¿no? Tanto por el color. A ver, el rojo es, yo cojo todos los valores, calculo la media y lo que queda por encima de la media es rojo y lo que queda por debajo es azul, ¿no? Pues se concentran en el último tramo, o sea, en los últimos 35 años específicamente. También el número de noches tórridas o el número de días que la temperatura supera los 30 grados, ¿no? Lo vemos también en la distribución de los cuartiles. Y el nivel de insolación, o sea, más caliente, más soleado, menos lluvia. El cóctel perfecto, ¿no? Bueno, eso es un poco la situación general, ¿no? Después está cómo actuamos estratégicamente para atender a esta situación, ¿no? Que están los diferentes documentos, que es el estudio diagnóstico de la urbanización en las Islas Canarias, que es el primer trabajo que me encarga la consejería, en la que hacemos un barrido de todas las islas por un sistema de 45 indicadores que se despliegan en 75 mapas. La conclusión a la que llegamos es que es una propuesta de acción que se basa en la renaturalización, la descarbonización, la intensificación de los tejidos, ¿no? Para evitar ocupar más, y en la mejora de esos tejidos, ¿no? Que son como los 4 principios que deberíamos aplicar en cualquier desarrollo que se haga, ¿no? No desarrollo, porque en realidad no deberíamos desarrollar más suelo, lo que deberíamos es intensificar el que tenemos.
se hizo un visor que lo hice en colaboración con Gesplan, precisamente. También, a partir de ese trabajo, pude desarrollar el proyecto piloto del Ministerio de la Agenda Urbana de Candelaria, que antes estaba hablando con los técnicos, y siguen sacando proyectos del plan de acción, o sea que me deja bastante satisfecho, que era un plan que se desarrolla en 7 líneas, ¿no? De renaturalización, gestión del ciclo del agua, gestión del conocimiento, o sea, todos los datos que produce la municipalidad, cómo se utilizan para mejorar los procesos y para alimentar también el conocimiento de la población, gestión de la energía, transporte público, vivienda y el metabolismo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con sobre todo con los residuos. Eh, hice la guía metodológica de la Agenda Urbana de Canarias, basada en esa experiencia, ¿no? El plan de los barrancos que comentaba antes, que es de donde salen estos datos, y ahora en Habitat he tenido la posibilidad de trabajar con la Generalitat en un plan territorial en las comarcas sur de Cataluña, en Tierras del Ebro, que son 4 comarcas en 126.000 kilómetros cuadrados, si no me equivoco, porque los números a veces que me traicionan. Y bueno, nosotros trabajamos con una metodología que es la City Resilience Profiling Tool, que basado en la experiencia que yo aporto al programa, estamos transformando en una herramienta interactiva que presentaremos en el Fórum Urbano Mundial en Egipto dentro de una semana, que incorpora una serie de indicadores básicos, son 16 de análisis urbano y territorial, a los que se suman los indicadores de riesgo. Y esto estará disponible web a partir del 11 de noviembre y la idea es que ustedes, pues si quieren analizar, si quieren tener un prediagnóstico de cuál es de la situación de la ciudad que quieran, y vengan aquí, introduzcan su nombre, se suscriban y contribuyan a alimentar la base de datos del programa a la vez que tener una imagen inicial de cuál es la resiliencia del territorio. A ver, lo siento, es una explicación muy breve y creo que se queda corta de lo que hay dentro de las estrategias, ¿no? Sobre todo porque son cuestiones complejas, ¿no? Que lo que intentan es hilvanar determinadas acciones en la búsqueda de un objetivo, ¿no? Para alcanzar un objetivo, que es lo interesante de una estrategia, ¿no? Ahora mismo los planes que tenemos es una caja de herramientas que te lanzan y tú a lo mejor necesitas un destornillador, ¿no? Pero cargas con la caja entera, con todos sus condicionantes y con todo su peso. Pero bueno, eso lo dejamos para la mesa de debate y lo discutimos, ¿vale? Gracias.